de la Escritura. El mensaje que quiero compartir hoy se titula La resurrección en ti, o la resurrección está en ti. Cuando uno reconoce a Jesús como único y suficiente Salvador, cuando uno reconoce a Jesús como Dios, en ese momento empieza a operar en ti y empezó a operar en mí el mayor poder que la tierra ha conocido. Cuando tú reconociste a Jesús, empezó a operar en ti por medio del Espíritu Santo un poder tan sobrenatural que si lo entendiéramos realmente lo que Dios está haciendo, no tendríamos por qué vivir ni con miedo, ni con ansiedad, ni con angustia, ni tendríamos temor a decir, es que me estoy enfrentando a este reporte médico difícil, o es que estoy atravesando esta crisis, o es que no me van a dar este trabajo porque hay gente que tiene más influencia que yo. Si tú conocieras el poder que empezó a operar en ti cuando reconociste a Jesús por medio de su Espíritu Santo, la visión te cambiaría. Y es lo que yo quiero compartir hoy. Romanos capítulo 8, versículo 11. Si tienes la NBI mejor, Yona, porfa. Romanos 8, 11. Si no tiene Biblia, lo puede buscar en la pantalla también aquí al frente. Romanos 8, 11. Nueva versión internacional. La Biblia tiene diferentes versiones. Normalmente la versión que manejamos es la Reina Valera 60, pero esta que quiero usar esta mañana se llama Nueva Versión Internacional. Dice la Biblia, y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos, ¿vive en quién? ¿Quiénes son ustedes? Dile a tu vecino, eres tú. El espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, vive en ti. ¿Cuántos dicen amén? El mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Fíjense lo poderosa de esa palabra. El mismo espíritu que habita en Jesús y que lo levantó, ahora por medio del Espíritu Santo habita en usted y habita en mí. Ese poder sobrenatural que hizo que la muerte ni los demonios pudieran detener a Jesús, ahora ese grande poder está al acceso del hombre por medio de Jesucristo. Aleluya. Entonces, si yo tengo acceso al Espíritu, al poder de resurrección, si yo tengo acceso a ese poder que levantó a Jesús, por tanto, yo no puedo estar pensando, hermano, es que esta situación ya me rebasó. Es que con esta crisis ya no puedo. Es que con este problema ya se fue demasiado. No hay nada que te vaya a apartar del propósito de Dios para tu vida. No hay nada que te pueda frenar. No hay nada que te pueda detener. No te puedes ver a ti mismo como alguien débil o triste o cansado por una sencilla razón. Dentro de ti opera el poder que levantó a Jesús de la muerte. Y aquel que levantó a Jesús de la muerte te va a levantar a ti de cualquier situación. ¿Cuántos dicen amén? Amado, por tanto, tú no eres víctima de una circunstancia. Tú no eres víctima, eres más que vencedor en Cristo. Aleluya. Tienes que mantenerte firme y creyendo en el poder de la resurrección que opera en ti. ¿Cuántos han leído que la Biblia dice que peleemos la buena batalla? ¿Sabe por qué es buena batalla? Uno dice, pero ninguna batalla es buena. Dicen, el mundo dice que las peleas o los pleitos ni ganados son buenos. ¿Por qué dice la Biblia peleemos la buena batalla? Se lo explico, porque Jesús se levantó. Y cuando Jesús se levantó, eso significa que la batalla ya está ganada. Es como si usted subiera a un cuadrilátero de boxeo a pelear en una pelea más amañada que la de Jorge Caguachi. Si yo me voy a pelear con Pacquiao, pero ya está todo arreglado y ya le pagaron a él para que en el segundo asalto se deje caer, a mí qué me importa que esté Pacquiao, que esté Tyson, ya está arreglado. Esa pelea para mí es buena. No importa el tamaño del adversario, porque eso está arreglado. La Biblia dice que la batalla que tú y yo peleamos es una buena batalla, porque el adversario que tenemos enfrente, aunque tiene poder como es Satanás, ya está vencido. ¡Aleluya! La batalla ya está arreglada. Saber que tú te pones a pelear en una batalla que está arreglada, no hay nada más bueno que eso. Por eso dice la Biblia, pelea la buena batalla. El enemigo no tiene autoridad sobre ti. Por tanto, esa crisis no te va a frenar, esa enfermedad no te va a detener, ese problema que estás atravesando no te va a retrasar, porque todo tiene que estar en tu mente, la clara idea de que uno va caminando por la vida, pero tú no vas caminando con desventaja.
Lo que más nos frena a los seres humanos es ir caminando en la vida pensando que ya la traemos perdida, pensando que vamos con desventaja. Tal vez alguien me diga esta mañana: no, pastor, estás equivocado. Fíjate que está bien que tú digas lo que dice la Biblia, que el Espíritu que levantó a Jesús opera en mí. Pero yo no me siento ni con el Espíritu, ni me siento poderoso, ni me siento fuerte, ni me siento en mi mejor momento. A lo mejor tú no te sientes en tu mejor momento. ¿Sabe qué es lo bueno? Que ni tú ni yo nos movemos por sentimientos, nos movemos por fe y nos movemos por lo que sabemos. Ejemplo, ¿cuántos de ustedes trabajan? Levante la manita. ¿Cuántos de ustedes han dicho alguna vez: hoy como que no siento ir a trabajar? No, sí lo ha sentido, ¿cómo no? Ahora, ¿lo ha hecho? No. ¿Por qué no? Porque en el momento que usted diga: como que hoy no siento ir a trabajar, en ese momento el jefe va a decir: como que no siento ya contar con tus servicios, como que no siento de pagarte. Porque hay cosas que uno las hace no por sentimiento, las hace porque hay una responsabilidad y un compromiso. No sé, hoy los papás no son tan fuertes como antes, pero si de niño tu mamá te decía: ve por las tortillas, mijo, y uno no podía decir: es que no siento de ir, mamá. Hombre, olvídate, eso era un caos terrible. Mire, no, los alumnos, ¿cuántos son estudiantes aquí? Los que estudian. ¿Cuántos de ustedes dicen: hoy como que no siento ir a la escuela? Cristian, bien honesto allá, hizo la ola, Cristian solo allá atrás. Oh, claro que se siente de no ir a la escuela, seguro que se amanece así. Ahora, no puedes hacerlo, tienes que ir, porque en el momento que tú digas: yo siento de no ir, el maestro va a decir: como que yo siento reprobarte. Así funciona, hermanos. Nada en la vida es por sentimientos. Incluso, por ejemplo, en una relación de noviazgo, tú te encariñas con cierta persona, tú te enamoras de cierta persona, te trata bien, tiene cierta cualidad, te gusta físicamente, te enamoras, pero conforme vas conociendo a la persona, ves que es alguien que no te va a sumar, ves a alguien que resta, ves que es alguien que tiene a lo mejor un carácter impulsivo, o ves que es violento, o ves que tiene muchas cosas que no te funcionan. Por más que tú sientas que tiene cierto aprecio, tú vas a decir: hasta aquí no. Yo no puedo caminar más allá porque mi corazón dice que sí te quiere, pero mi cabeza y mi razón dicen que si yo te sigo los pasos me vas a mandar a un voladero. Entonces uno no se va por los sentimientos, uno actúa en base a lo que tú conoces, a lo que tú crees y a lo que está en ti. Por tanto, mis amados hermanos, en Cristo es lo mismo. Yo no me muevo pensando: es que hoy no me siento tan ungido y no me siento tan respaldado y no siento tanto el poder de Dios. No nos movemos por sentimientos, nos movemos porque la Biblia dice que si el mismo poder que levantó a Jesús opera en mí, yo lo creo. Aleluya. Si usted, más, le doy un consejo rápido: si usted no se siente tan poderoso y no se siente tan respaldado por Dios, actúe como que sí sintiera. Camine como que si sintiera. Usted vaya y salga: el Señor está conmigo. Todavía no, en mi corazón algo me falta, pero yo creo que Dios está conmigo y yo voy a actuar como que está conmigo. ¿Sabe una cosa? Lo va a declarar tanto que en un momento le va a salir natural. De pronto, cuando menos pienses, esa idea y esa fe inundó tu mente, inundó tu corazón, y un día del fondo de tu alma te va a salir decir: ya creo que me acompaña el poder de la resurrección. Aleluya. Le cuento una historia rápida, porque quiero avanzar rápido, porque tenemos Santa Cena y algunas cosas. Un día, el ejército sirio quiso atacar a Israel. El comandante junta a todos, el ejército, empiezan a hacer una estrategia, pero pasó un problema. Cada vez que Siria intentaba atacar a Israel, Israel ya los estaba esperando. De pronto Siria decía: ataquemos por el norte, y en el norte ya estaba un grupo de Israel, de élite, para bloquear ese ejército. El ejército decía: bueno, ataquemos por el sur. Cuando ellos decidían atacar por el sur, Israel ya los estaba esperando por el sur. Y el ejército sirio se sacaba: bueno, vamos por la vereda del río. Por el río llegamos y los atacamos. Cuando iban por el río, Israel ya los estaba esperando por el río. De pronto, muy molesto, el comandante en jefe reúne a las tropas y dice: ¿quién es el soplón? ¿Quién es el traidor? Porque no puede ser que yo digo: vamos por el norte y ya nos esperan. Vamos por el sur y ya nos esperan. Alguien aquí está traicionando al ejército sirio y tenemos que exhibirlo. Estaba muy molesto este hombre.
De pronto, uno de los capitanes le dice: mi señor, con todo respeto, nadie aquí lo ha traicionado. Ah, no. Y entonces, ¿cómo te explicas que Israel ya sabe exactamente el movimiento a dónde vamos a estar? Sencillo, Señor. Lo que pasa es que ellos tienen un profeta de Dios llamado Eliseo, y lo que tú nos cuentas en privado, el Señor se lo revela a él, y entonces él le avisa a Israel para que nos estén esperando. No es que haya un informante. En ese momento el comandante sirio enfurece y dice: hay que ir a atrapar a Eliseo. Eliseo no era soldado, Eliseo no era parte del ejército, Eliseo no tenía armas, Eliseo era un civil. Ahora, ¿cuánta gente ocupas para atrapar a un civil? No preparado. Si el comandante fuera con 4 o 5, con 4 o 5 la saca bien. Es más, vamos a decir, yéndonos al extremo, que el comandante se lleve a 12 para atraparlo. Pasa la sensación que uno tiene cuando ves un montón de patrullas aquí para tener un borrachito. Si era 5 patrullas para un borrachito. Lo mismo, tenías que mandar a 5, a 12 para capturar al profeta. Pero ¿sabe una cosa? El comandante le tuvo tanto temor a Eliseo que ¿cuánta gente cree que llevó? Todo el ejército, con todos los carros, con todos los caballos, con todas las armas, para atrapar al hombre de Dios. Amado, así te tienes que ver tú a ti mismo. Con Dios y tú siempre van a ser mayoría. Aleluya. No importa el tamaño del ataque del diablo. El enemigo te tiene que ver a ti, y el enemigo te ve a ti como el comandante sirio vio a Eliseo. El comandante sirio vio a Eliseo como un hombre sumamente peligroso, aunque no estaba armado. Tan lo vio peligroso que cuando fue al ataque se fue con todo el ejército encima. Amado, cuando el diablo te ve como alguien peligroso. ¿Sabes por qué? Porque no te ve a ti. ¿Sabes qué es lo que ve? El poder del espíritu de la resurrección que opera dentro de ti. Y el enemigo dice: contra este no puedo, porque tiene en sí operando el mismo poder que levantó a Jesús de la tumba. Aleluya. El siervo de Eliseo salió bien temprano en la mañana. No sabía qué esperar. El siervo Eliseo, como cada mañana, sale de la puerta de la casa. Cuando abre la puerta de la casa, ve un ejército enorme sirio enfrente. Y entonces regresa el criado con su maestro, con Eliseo. Señor, profeta, levántate, estamos acabados. Todo el ejército sirio nos ha rodeado. Y entonces el profeta, sin molestia, sin preocupación, se levanta y dice: tranquilo, tranquilo, siervo, tranquilo. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. El criado se le queda viendo y dice: no me puedes decir eso, Señor, ni siquiera te has levantado, somos tú. Y allá, afuera, asómate para que se te quite lo tranquilo. Y el profeta hace algo poderoso. El profeta no reprende al ejército, el profeta no reprende al diablo, el profeta no empieza a declarar: se caen los ejércitos. ¿Sabe qué hace el profeta? Ora por el criado. Ábrele los ojos para que vea que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. El criado termina la oración y dice: yo esperaba tu oración. Sale el criado, abre la puerta, pero ahora ve el ejército enemigo, sí. Los enemigos seguían cabalgando hacia la casa de ellos, sí. La diferencia es que ahora el criado ve el mundo espiritual, y dice la Biblia que el criado vio a miles y miles y miles y miles de ángeles que estaban cubriendo la casa del profeta. Amado, eso es lo que yo tengo que creer y que conocer. Dios nunca desampara la obra de sus manos. El poder más grande del universo se ha concentrado por medio del Espíritu Santo a través de la victoria de la resurrección en cada uno de los hijos e hijas de Dios. Cuando tú caminas por la vida, no caminas en desventaja. El diablo no te ve como débil, no te ve como derrotado, te ve con alguien con el poder de la resurrección dentro de ti. Aleluya. Una de las historias que a mí más me fascina en la vida ocurrió en el año de 1967. Me faltaban como 40 años para nacer yo. 1967 ocurre lo que se conoce como la Guerra de los 6 días. Yo he contado esta historia y nunca dejará de fascinarme. Después de que Cristo muere, Jesús había profetizado que del templo no quedaría piedra sobre piedra.
En el año 70 después de Cristo, el general Tito de Roma arrasa con Israel, acaba con el templo, e Israel cae en una dispersión. 2000 años Israel dejó su tierra, 2000 años Israel no existió. Después viene Hitler con la guerra mundial y atrapa en una guerra encarnizada contra los judíos esparcidos por Europa. Los atrapa y los mete en campos de concentración. 6 millones de judíos mueren. Cuando ellos mueren y nadie los quería en ninguna parte, si usted ve los videos de cómo sobrevivieron del campo de concentración, hombres adultos pesando 30 kilos, y los videos son súper crudos porque ellos salieron desnudos, un esqueletito de 30 kilos, y ellos decían, ¿y a dónde vamos después de que termina la guerra? Y dicen, ¿y si regresamos a Israel? ¿Cómo que a Israel? Hace 2000 años dejamos esa tierra, no hay nada. Se reagrupan de las cenizas. El 14 de mayo del 48, Israel es reconocido como nación. Israel tiene apenas 72, 73 años de refundado. Y entonces, el 14 de mayo del 48 se fundan. En el año de 1967, apenas 20 años después, Israel tenía 20 años. Israel era un pueblo chiquito que venía de la devastación, no tenían nada, pero el enemigo siempre ha odiado al pueblo del Señor. Y entonces 5 ejércitos, sí, esto es historia moderna, no es Biblia. 5 ejércitos se juntan contra Israel y dice el gobierno de Egipto, y volveremos a dejar que estas ratas se levanten. Así lo dijeron. Vamos contra ellos. Siria, Irán, Irak, Egipto, todos estos, Turquía, se juntan para atacar a Israel. 5 gobiernos contra un pueblo de 20 años que venían de las cenizas. Israel tenía 2 tanques de guerra. Israel tenía un avión. Era todo lo que tenían para defenderse. Y entonces empieza la guerra de los 6 días. Israel dice, vamos a atacar. Egipto manda un montón de tropas, de tanques de guerra por el desierto. ¿Sabe con qué va Israel? Con un tanquecito. Apenita. Hasta humo echaba el pobre tanque. Allá va el tanque. Y allá van los soldados con más valor y cariño y coraje que con otra cosa. Y entonces se pone en la frontera cientos de tanques de guerra apuntando a Israel. Los soldados judíos con una pistolita, casi con tirabolita. ¡Se rinden! De pronto de los tanques de guerra empiezan a brincar los soldados egipcios. ¡No nos maten! ¡No nos maten! Y los soldados judíos empiezan a poner esposas sobre los soldados egipcios. Esto es historia. Estos datos están documentados. Todos los egipcios empiezan a ser arrestados. Cuando los arrestan, los soldados le preguntan a los judíos, oigan, no es por nada, porque se rindieron. ¿Por qué se rindieron? Y dijeron ellos, ¿qué? ¿Cómo no nos íbamos a rendir? Si detrás de ustedes había cientos y cientos y cientos de tanques de guerra, nos hubieran hecho pedazos. Detienen al comandante de las fuerzas sirias. El juicio está grabado. El juicio está grabado, es público. Le preguntan al general de la fuerza siria, oiga, ¿por qué no le picó al botón para haber ordenado que misiles cayeran en Israel? Y este hombre contesta en el juicio, ya te quiero ver a ti, si tienes el valor de aplastar el botón cuando hay un enorme ángel con una espada viéndote a los ojos, checando todos tus movimientos. No, dijo, yo no me atreví. Israel, con 2 aviones, se levanta y va a atacar la fuerza aérea egipcia. Los egipcios ni habían volado porque decían, Israel lo vamos a hacer pedazos. Ellos estaban desayunando tranquilos. Todos los aviones egipcios estaban en tierra. Llega Israel con su avioncito. Y todos los aviones de Egipto estaban en tierra. Israel los bombardea. En 1 hora Israel acabó con toda la fuerza aérea egipcia. Y se fue hacia Siria y acabó con todos los aviones sirios. ¿Sabe cómo pararon a Israel? La ONU tuvo que marcarle al gobierno judío, por favor ya paren, porque si no lo detienen se van a quedar con toda Europa. Amados, 6 días, se llama la guerra de los 6 días. ¿Por qué se llama la guerra de los 6 días? Porque el 7º día era día del Shabbat y había que ir al culto. Tenían que ir a adorar al Señor. No importa de qué tamaño sea el ataque, el Dios que está contigo y el Espíritu de Dios que opera en ti te va a dar la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Amados,
¿En cuánto tiempo el Señor hizo la creación? 6 días. Y dice la Biblia que Dios hacía algo y decía, y Dios vio que era bueno y lo bendijo. Y vio Dios que era bueno y lo bendijo. Pero al 6.º día el Señor concluye la obra y el 7.º día descansó. Eso era en la ley. Ahora llega la gracia. Jesús, en la última semana, en los últimos 6 días de ministerio, Jesús entra, hace la entrada triunfal, lo que hablábamos la semana pasada, empieza a tener una serie de actos, una serie de declaraciones toda la semana. Todo lo que Jesús hizo en 6 días fue extraordinario. El 6.º día Jesús va a la cruz del Calvario. Y cuando Jesús va a la cruz del Calvario dice, todo está concluido, todo está terminado. Y el 7.º día descansó. Porque en el Antiguo Testamento el Señor termina la ley y descansa. En el Nuevo Testamento el Señor completa la obra de la gracia, vio que todo lo que hizo estaba bien hecho y también descansó. Dice la Biblia en los Salmos, la gracia y la justicia en Dios se besaron. Por la ley estábamos condenados a la muerte, pero en la gracia, a través de Jesús, ahora adquirimos vida eterna. ¡Aleluya! Hermano, tú no puedes tener temor al enemigo. No importa si tienes 1 año o 50 como cristiano, hay un ejército de ángeles para cubrirte de cualquier ataque. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú sabes que el poder de la resurrección opera en ti, tú sabes que eres más que vencedor en Cristo. No estás caminando pacado, ni nervioso, ni angustiado, porque la misma muerte no pudo detener a Jesús. Tampoco esa enfermedad te va a detener, tampoco esa batalla te va a detener, tampoco ese problema te va a detener, porque hay un poder sobrenatural que está operando en ti. ¿Cuántos dicen amén? Estaba leyendo el testimonio de un predicador en Australia. Este predicador en Australia dice que él y su familia siempre estuvieron metidos en ocultismo, siempre estuvieron metidos en brujería. Y dice que su papá estaba tan metido en el ocultismo que hacía viajes astrales. Su espíritu se salía de su cuerpo y iba y maldecía casas a las que le pagaban por maldecir. Y una vez que su papá conoce de Cristo, rompe con todo ese tipo de cosas. Pero dice que su papá, en el testimonio que cuenta su padre, dice que un día a él le habían pagado por maldecir cierta casa. Él, como siempre, tiene esta práctica, hace este viaje astral, llega a la casa donde tenía que maldecir a la persona y de pronto se da cuenta de algo. No puede cruzar la pared, no puede cruzar la puerta como habitualmente lo hacía con estas prácticas ocultistas. No puede cruzar la puerta y dice, ¿qué pasa? Qué raro. Entonces se asoma por una ventana y al asomarse por la ventana ve a la persona por la que le habían pedido que maldijera. Y dice, lo vi como una persona muy oscura, muy oscura, muy tétrica su imagen. Pero alrededor de él había otras personas. Y esas personas tenían una luz, dijo, tan potente, que era una luz tan fuerte como la que nunca había visto yo en la vida. Me quedé a ver qué pasaba. Se dio cuenta de que eran unos jóvenes que habían ido a orar y a enseñar la palabra a esa persona que está ahí. Cuando este hombre se libera del ocultismo y cuenta el testimonio, él dice, si los cristianos supieran todo el poder de Dios que opera dentro de ellos, jamás tendrían temor, jamás estarían cabizbajo y siempre estarían dando voces de júbilo al que vive para siempre. ¿Sabe una cosa? Nosotros no lo entendemos, no lo miramos, a veces no lo sentimos, pero el diablo conoce lo que dice Romanos. El mismo poder que levantó a Jesús de la tumba está trabajando en ti. Y nada ni nadie puede hacerte frente con el poder de la resurrección. Amado, el enemigo no puede tocar tu casa, no puede tocar tu trabajo, no puede tocar tu salud, no puede tocar tu economía. Es más, puede que haya gente que te maldiga, puede que haya gente que hable de ti lo que quiera, pero si Dios soltó una palabra de bendición, no hay maldición que opere contra los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Termino con esto. Hace años había un misionero en África que estaba trabajando por todas las villas y poblados africanos. Este predicador se movía en su caballo por todas las veredas y todas las brechas donde era imposible llegar en auto. Y un día este predicador este misionero tiene la consigna de orar por una familia que estaba muy malo de salud. El predicador va como siempre a esa villa en medio de la selva por caminos inhóspitos, va montado en un caballo.
cuando de pronto dice este hombre que al ir montado en su caballo, el caballo de la nada se frena, no quiere avanzar, y él intentaba hacer que avanzara, el caballo no se movía, y dice el predicador, yo sabía que algo no estaba bien, porque no es normal, si el caballo tiene esta reacción, algo hay. Dice que el predicador se bajó y notó el problema. Unos metros adelante en la brecha había una serpiente como de 3 metros. Dice, una serpiente gorda, fea, y tenía la cabeza como recostada debajo de una piedra, estaba como tomando el sol. Dice el predicador, wow, por eso la víbora no se mueve. Ya le habían advertido a él de las víboras tan venenosas que había en la zona, y le habían dicho, ten cuidado, porque si una serpiente de estas te muerde, va a ser difícil que alcances a llegar al hospital, porque las zonas son inhóspitas, no va a ser fácil tenerte ahí. El predicador se llena de miedo, él no tenía armas, no iba acompañado, pero quería llegar a destino, a orar por la familia que le había pedido. El predicador empieza, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo lo logro? ¿Cómo atravieso? Pues el predicador se arma de valor, agarra una piedra y dice, me voy a acercar, le voy a tirar la piedra ahí donde la víbora está reposando, así con tiene la cabeza bajo una piedra, le tiro la piedra sobre la piedra en la que está, para que se aplaste la cabeza y me libro. Pero el predicador decía, donde la pierda y me equivoque, la víbora se va a enojar y me va a corretear. Entonces el predicador va con miedo, ¿qué otra cosa? Y dice, tengo que apuntarle bien a la piedra. Y allá va, pero los nervios ganan. Cuando el predicador tira la piedra no le pega a la piedra donde la víbora tenía la cabeza, sino que pega como un costadito, cae así como de ladito, ¡pah! Apenas medio mueve la otra piedra y el predicador brinca y notó que curiosamente la serpiente no se movió. Dijo, ah, caray, ¿y esta por qué no se movió? Que ante la pedrada tenía que haber habido reacción. El predicador entonces se acerca con más confianza, tira una patada a la piedra que estaba ahí y se dio cuenta que la serpiente ya estaba muerta. Alguien que había pasado antes ya le había tirado la pedrada. Amado, la buena noticia es que Jesús le aplastó la cabeza a la serpiente en la cruz del Calvario y por medio de la resurrección. Hoy de pronto nos encontramos con una amenaza aparente del diablo y decimos, es que el diablo está haciendo cosas y es que el diablo está metido. Te tengo noticias. Dice la Biblia, cuando el Señor expulsa a Adán y Eva del huerto, dice, la serpiente te va a herir a ti en el tobillo, pero tú le vas a herir en la cabeza. Cuando el Señor ganó en la cruz del Calvario, esa serpiente llamada Satanás ya recibió un golpe mortal. No te puede asustar el que ya está vencido. Aleluya. La buena noticia es que Jesús ya quitó del camino todo lo que nos estorbaba, y por medio de la crucifixión y por medio de la resurrección hoy gozamos de vida, esperanza, oportunidad. No hay nada que te pueda hacer frente. ¿Cuántos dicen amén? Póngase